Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Ley y Derecho. Como siempre, queremos agradecer a doña Aura Ponce, directora de Andalucía, tanto de Radio Intereconomía como de El Toro TV. Igualmente queremos dar las gracias a los técnicos, ya que sin ellos no sería posible la conexión del programa, ya que los cables no se nos dan bien a nosotros. Y en este caso, pues también queremos dar las gracias a don Francisco José Espinosa por estar hoy con nosotros para la entrevista. A eso estamos. Y como siempre vamos a empezar haciendo la escaleta. Vamos a hablar hoy primero de las noticias de actualidad que tenemos en el día de hoy. Tenemos 3 noticias muy interesantes. Después pasaremos a la entrevista, donde Francisco José nos comentará la interrelación que hay entre la contabilidad y la fiscalidad, y desgranaremos un poquito todas estas palabrejas que habrá que ver qué significa para que nos quede claro. Y por último, si tenemos tiempo, pues resolveremos todas las dudas que tengáis en relación a las preguntas de la semana, tanto en Facebook como en Instagram, que nos pasarán, en este caso, los técnicos aquí, perfecto, nos pasarán por aquí el link para que comentemos el programa, digáis lo que os va pareciendo, si os gusta el programa, si os parezco simpático, si Fran es un soso, yo qué sé, cualquier cosa que tengamos aquí, o si hay algo que veáis que queramos y que podamos mejorar, aquí estamos y por supuesto que lo haremos con mucho gusto, porque al final la misión del programa no es otra de poder acercar el derecho a la calle, de poder informaros a vosotros, y que con la información que tengáis, pues vosotros, siendo responsables, pues tengáis claro la cuestión y así podáis llegar a las conclusiones que veáis convenientes. Por eso siempre decimos que una vez vista la visión es formar e informar. Eso es una cosa que siempre nos gusta tener clara y comentarla. Y una vez visto esto, empezamos con el noticiero. Perfecto, bueno, pues tenemos aquí 3 noticias muy interesantes que esta semana vamos a comentar, que es de máxima actualidad porque salieron a lo largo de la semana. Dice la primera: una aseguradora condenada a pagar a un excliente cuya leucemia se diagnosticó cuando la póliza estaba en vigor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Bueno, pues el caso es fácil. Aquí tenemos 3 puntos importantes, que es una aseguradora, una persona que contrata el seguro que en principio no tenía leucemia y así lo manifestó a la aseguradora, y posteriormente se finaliza el contrato, pero aquí viene un problema, y es que él dijo que no tenía leucemia, pero cuando lo contrató médicamente ya estaba empezando a tener algunos síntomas. Claro, ¿por qué dan la razón en este caso a nuestro cliente? Porque lo que dice es, claro, yo no tenía leucemia, médicamente hablando me estaban haciendo pruebas para ver de qué era, es decir, yo no mentí en el cuestionario. Vosotros sabéis que cuando se contrata en este caso un seguro de salud, te pasan un cuestionario para ver las enfermedades que tienes. En este caso no tenía. Realmente estaba teniendo unos síntomas, pero que no se sabía de qué era. Después ya se vio claro que era de leucemia. Y justamente con esto, pues viene la enfermedad y este hombre reclama al seguro que para eso lo tiene, y el seguro en principio dijo que no. Llegamos hasta el Tribunal Supremo y se consiguió pues que se dijese que sí, ya que desde el primer momento pues no estaba diagnosticado, pero sí estaba empezando a tenerla. Por lo tanto, ese es el argumento que utiliza el Tribunal Supremo para la concesión. Una vez vista la primera, la segunda también es bastante interesante, porque dice: una comunidad de viviendas deberá contribuir a pagar el mantenimiento del ascensor a pesar de no usarlo. Claro, y vosotros diréis, vale, yo vivo en una vivienda y hay 2 ascensores y uno que va a la planta -1, que es donde está el tema de los coches. Si yo, que vivo en el cuarto, no tengo coche y se estropea el ascensor que lleva al -1, ¿por qué lo tengo que pagar? Bueno, pues
pues en principio lo tienes que pagar porque formas parte de la comunidad. Pero no solamente eso, sino que es que en el caso concreto es bastante más peliagudo. ¿Por qué? Porque es una comunidad muy muy grande que tienen 4 ascensores. Y solamente hay uno que lleva desde el 0 al -1. Los otros 4 no van al -1, solamente hay uno. Bueno, sí, estáis pensando, a mí no me contéis historia. Es decir, solamente hay uno que baja al -1. El caso es el que es. ¿Y qué es lo que pasa? Que se tiene que arreglar. Pero es que hay muchos vecinos, el problema aquí está en que hay muchos vecinos que no tenían coche y decían, bueno, ¿y por qué tengo yo que pagar un ascensor, arreglar un ascensor que baja al -1 cuando yo no tengo coche? Pues en este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a la comunidad de propietarios de la vivienda a contribuir con la mitad de los gastos del mantenimiento del ascensor que comparte con la mitad de la comunidad de propietarios del parking. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser un edificio muy grande, hay una parte que es la vivienda y otra parte que es el del parking. Bueno, en este caso el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y dice que con independencia del uso que se dé, hay que darle un carácter igualitario. Aunque sea una comunidad distinta, es una comunidad de propietarios que está asociada a un bloque de viviendas. ¿Por qué? Porque ahí, en ese parking, no puede aparcar nadie que no tenga una vivienda en el edificio. Y justamente por eso lo que dicen es que, ¿vale? Los de la vivienda que no lo ponen al 100%, que lo ponen al 50% y de esa manera pues pueda salir más reforzado. Una vez visto la segunda, la tercera es bastante de actualidad. ¿Por qué? Porque se está poniendo en cuestión pues cuestiones de las redes sociales, que hoy en día se da mucho y sobre todo en este caso más de las redes sociales, de los WhatsApps. Dice, vulneración de protección de datos porque hay un empresario que aporta una carta de despido enviada por WhatsApp. Pongo el ejemplo del caso. Un empresario que tiene 25 trabajadores y quiere despedir a uno por cuestiones varias. En vez de mandar lo normal por un burofax con certificación de contenido y acuse de recibo y mandar el burofax la carta, o hablar en este caso con el trabajador y que venga a las instalaciones para, en este caso, poder darle la carta de despido y, bueno, firmarla o no firmarla, ¿vale? Pues no, este hombre no se le ocurre otra cosa que mandar la carta de despido por el grupo de WhatsApp. Es decir, los 25 se enteraron de por qué lo despide. Claro, el trabajador pone una demanda contra la empresa, lógicamente, ¿vale? Por vulneración en este caso, de datos privados. Es decir, usted me tiene que comunicar a mí el por qué me despide. Usted sabe mi dirección, porque viene en el contrato. Lo que no entiendo es por qué tiene que ponerlo en el grupo del WhatsApp, en el cual yo me puedo dar enterado o no, ¿vale? Aunque venga las flechitas en azul que todos conocemos, o inclusive que sepan el por qué me despides, que todo el mundo sepa mi domicilio, que todo el mundo sepa mi DNI. Son datos que son innecesarios hacerlo. Muy bien, como ya nos están enseñando aquí nuestros amigos los técnicos, dudas que tengáis, cosas que os hayan pasado, qué os parecen las noticias, comentarlas, ¿vale? Tenéis aquí tanto el Facebook como el Instagram para comentarla y de esa manera hacer un poquito más ameno el programa, ¿vale? Perfecto, una vez visto, espero vuestros comentarios y vamos a hacer un momentito una parada de publicidad y empezaremos con la entrevista. AUXBOSS, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, Edificio Toledo 1, planta segunda. AUXBOSS. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com.
En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954 126 920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Bueno, bienvenido de nuevo, espero que os haya parecido corta la publicidad y vamos a seguir con el siguiente bloque, que es la entrevista. Bueno, y saludamos de nuevo a Francisco José Espinosa. ¿Cómo estamos? Bien, Borja, muy bien. Bienvenido una vez más. A ti. Y vamos a explicar por qué está aquí. Es que las dos veces que viniste, las redes sociales se cayeron. Se cayeron haciendo preguntas, viendo cosas, y inclusive tenían varias preguntas que por eso estás aquí. Vamos a dar respuesta a todos nuestros oyentes y a aquellas personas que nos están viendo también a través del Toro TV, porque nos hacían unas preguntas bastante interesantes que queríamos recopilarla aquí en una para que podamos hablar un poquito de todo esto, vale. Que son 3 palabrotas, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que habrá que ver quién entiende esto, porque claro, yo veo la pregunta y digo, ¿qué tiene que ver las palabras mezcladas una con otra? Pero tú dices que tiene que ver, bueno, pues habrá que ver lo que tiene que ver. Bueno, ya fuera cachondeo. La pregunta es, vamos a hablar sobre la interrelación entre la contabilidad y la fiscalidad, es decir, ¿cómo se mezclan las dos? Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues la verdad que esta pregunta ha sido muy pedida, en este caso, en Instagram, ¿vale? Tenemos distintos perfiles que por protección de datos, justamente como hemos hablado antes, no podemos decirlo, pero sí que quiero que estéis pendientes, ¿vale? Porque vamos a tratar un tema que es bastante profundo, vamos a intentarlo siempre hacer en clave de que todo el mundo lo pueda entender. Si tenéis cualquier duda, yo tengo aquí, en este caso, el móvil con abierto las redes sociales del programa, ¿vale? Para poder ir interactuando y así poder ir comentándolo y haciendo más o menos, ¿vale? Muy bien, pues Francisco Javier, interrelación. Muy bien, Borja. Bueno, cuando hablamos de la interrelación entre contabilidad y fiscalidad no es una cuestión baladí, es una cuestión un tanto compleja porque hay muchas, bueno, las grandes empresas no, las grandes empresas tienen ya sus propios departamentos, pero sobre todo las pymes, muchas veces pymes, autónomos, etcétera, no llegan o no alcanzan a entender lo que es la importancia de lo que es la contabilidad junto con la fiscalidad, porque no son cajones estancos. Se llegan a pensar que sí, que la contabilidad es algo que pueden llevar un poco con su papel, ¿no? De hecho, hay mucha gente que cuando comentábamos en redes sociales nos decían, oye Borja, pero la contabilidad y la fiscalidad no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver, hay mucha gente que piensa que sí, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Tampoco son cajones estancos, pero sí porque están muy interrelacionados, pero cada uno tiene su apartado y su importancia, ¿vale? No es tan sencillo como muchas veces se piensa y muchas veces no tiene o no se le da la importancia que realmente tiene. Vale, pues Francisco, si te parece, vamos a empezar definiendo las dos. Vamos a ver lo que es la contabilidad, sí. Vamos a ver lo que es la fiscalidad y después vamos a ver cómo se juntan las dos o en qué puntos se juntan las dos o cómo se relacionan, ¿vale? Venga, pues la contabilidad, ¿qué es lo que...? La contabilidad es, bueno, realmente para mí es una ciencia, ¿vale? Porque realmente... Ojo, atención, contabilidad igual a ciencia. Eso en la facultad de los académicos se estarán tirando de los pelos. Pero bueno, aquí esto es... Sí, pero porque realmente, vamos, la contabilidad enlaza todas las áreas de la empresa, es decir, desde la parte de recursos humanos, contabilizando lo que son las nóminas, seguros sociales, etcétera, parte de finanzas, cuando pides un préstamo o tienes una inversión,
la forma de contabilizarlo, porque hay una forma concreta de contabilizar, no se puede contabilizar de una forma, porque además, dependiendo de la inversión pueda ser para un año o para otro, o los ingresos puedan ser de un año, que sean de un año, pero durante varios años se puede prorratear esos ingresos, con lo cual ahorras en materia fiscal. Entonces, la contabilidad siempre está interrelacionada y es lo que nos da una foto fija de lo que es la empresa. Es decir, cuando llega un inversor, por ejemplo, en tu empresa, lo primero que te pide, o el banco, lo primero que te pide es la contabilidad de tu empresa. Es decir, a ver cómo está tu empresa, lo que te pide es un balance. El mayor y el menor. Exactamente, entonces lo que te pide es un balance para saber cuál es la situación de la empresa, cuál es su activo y cuáles son los pasivos que la empresa tiene. ¿Vale? De hecho, por eso lo metemos en el registro mercantil, ¿vale? Porque muchas veces las empresas entran, o los inversores entran en el registro mercantil para ver la situación de una empresa, por ejemplo, que le interesa. Entonces, la contabilidad nos da esa facilidad, ¿no? de saber cómo está una empresa. La fiscalidad no, la fiscalidad es lo que nos toca pagar a todos los españoles, todas las empresas, aunque hay empresas que bueno, van a estar muy de estos días, ¿no? Que como Ferrovial, que se va afuera, ¿vale? Por temas fiscales y demás. Pero la fiscalidad no es eso, es la tributación que tienen todas las empresas, autónomos y todos los españoles para lo que es la Hacienda, ¿no? Pero digo, la contabilidad está dentro de todas las áreas de la empresa. Es muy importante, pero claro, ¿qué ocurre? Muchas veces es una gran desconocida y las empresas hay veces, no todas, pero hay muchas empresas que no suelen llevar una contabilidad bien llevada. Porque para llevar una contabilidad bien llevada, claro, todo el mundo dice, sí, yo muchas veces cojo y me la voy haciendo, o por ejemplo no tengo un asesor fiscal y con una tabla de Excel pues voy poniéndolo todo y demás. Claro, eso se hace de aquella manera cuando está empezando, pero cuando ya tiene un volumen, mejor contratar a un asesor y que te lo lleve bien, ¿no? Lo ideal, Borja, realmente es desde que empiezas con la actividad, ¿vale? Tiene que ser zapatero a tus zapatos, ¿vale? Y te explico. La contabilidad tiene que llevarse bien llevada por varias razones. La primera es, lo más básico, es saber cuál es el estado de tu empresa, ¿vale? Tú durante un año tienes muchos ingresos, muchos gastos y tú realmente tú te encuentras dinero en el banco y dices, mira, yo tengo para pagar, con lo cual creo que mi empresa va bien. Pero no estás enmascarando un problema porque a lo mejor te estás gastando el IVA de tu empresa y no estás dando cuenta de si yo tengo dinero para pagar, sí, pero tú estás pagando con el IVA de tu empresa y luego llega el trimestre y no tienes para pagar. Con lo cual ya tienes un primer problema que es un problema financiero. Es decir, mira, si yo me como el IVA, ya es un indicador de que tienes un problema, porque si tú haces bien tus números, tú presupuestas bien, tú tienes que tener tus costes fijos bien definidos, tus costes variables, es decir, lo que te cuesta hacer un producto que estés vendiendo o un servicio que estés prestando, más el margen comercial que tienes que ganar. Con lo cual, si tú tienes, con lo que cobras, tienes para pagar todos tus costes, te tiene que dar el margen y el IVA lo tienes que poder guardar aparte. ¿Qué ocurre cuando tú te estás gastando el IVA? Entonces, hay un problema que es antes del IVA, es decir, o tus márgenes no están bien o tus costes no están bien calculados. Si tú no tienes una contabilidad ya no solamente financiera, sino analítica, que te diga cuál es tu verdadera situación, tú tienes un problema. Es decir, un problema que no te das cuenta desde un principio porque dices, bueno, como estoy empezando, pero claro, ya te estás gastando el IVA. Entonces, si esto es una situación que se reparte o que se va repitiendo a lo largo del tiempo, acaba el primer año, ya tienes una deuda con Hacienda. Pero es que el siguiente un año te va pasando igual. Entonces, llega un momento que la pelota es muy grande. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay una cosa que es importante, que es tú tienes que pagar el IVA. Y si no lo pagas... Si no lo pagas tienes una sanción. Pero yo voy antes que eso, Borja, es decir, si tú realmente no eres capaz de guardar el IVA, es porque algo estás haciendo mal. Yo siempre aconsejo a todos mis clientes que todo lo que sea la parte de impuestos, que se haga una cuenta aparte. Porque ahí la tienes ahí, cuando llega el trimestre pagas. Pero si tienes que tocarlo, es un primer indicador de que algo estás haciendo de ahí para atrás, estás haciendo algo mal. Entonces, pero claro, si tú no llevas una buena contabilidad analítica, que tú puedas ver de una sola visual, ¿no? Cómo está tu empresa, cuáles son tus márgenes, etcétera, tus márgenes variables, entonces, claro, dices, yo capaz no sé cómo se puede trabajar así, sin tener una contabilidad bien llevada. Eso por un tema. Luego, es súper importante para los bancos. Los bancos son, aunque muchas veces tienen muy mala prensa, los bancos son nuestros grandes aliados. Es decir, sobre todo las empresas. Una práctica que se tendría que llevar muy a menudo es, cuando acaba un trimestre, enviarle los datos a tu banco. ¿Por qué? Porque ellos se van haciendo tu scoring y ellos te suelen... ¿Tú qué? Te hacen tu scoring. Es decir, vale, explica eso del scoring. Bueno, el scoring un poco es el riesgo. Es decir, ellos te van haciendo una serie de baremos y van viendo el riesgo crediticio que pueden irte dando. En un momento dado te hace falta un préstamo, pues si tú has ido de manera habitual llevando tus impuestos y enviándoselo al banco, te va creando un scoring
y además te hace falta un préstamo y en 1 o 2 días lo tienes concedido, mientras de otra forma tienen que empezar con los procedimientos, puede tardar 1 mes o 2 meses y ya es tarde. Entonces, eso es otra cosa también para que se lleve la contabilidad muy al día de cara a... O sea, es bueno que vayamos, cuando una vez que hagamos los impuestos, se lo vayamos mandando al banco, ¿no? Es una, práctica que se tendría que hacer a menudo. Nosotros siempre se la aconsejamos a todos nuestros clientes y los bancos generalmente suelen agradecer. No todos los bancos quieren, pero hay gente que los bancos suelen agradecer, sobre todo cuando trabajan con empresas, porque al final van creando esa carpeta con ese cliente. Y sobre todo también el tema de contable. ¿Y qué es lo que aportarías, por ejemplo? Bueno, ¿El IVA o también el fraccionamiento del IRPF? No, por ejemplo, los IVA, los modelos 111 de IRPF, o los modelos 303, y sobre todo, tanto los balances como la pérdida y ganancia, por ejemplo, trimestral, también se le puede enviar para que vayan viendo cuáles son los movimientos, o cómo la empresa está ganando o no está ganando dinero. Entonces, eso es muy importante. Pero claro, también lleva la contabilidad ya no solamente para eso, sino también para hacer presupuestos, ¿vale? Para hacer presupuestos de tesorería, para nunca quedarte con la cuenta en negativo. Solemos hacer presupuestos a 6 meses o a 1 año para saber o estimar cuáles son los pagos que tenemos durante esos plazos para nunca quedarnos como lo tienen en descubierto. Y sobre todo hay una parte también muy importante que es una gran desconocida, es que todos los documentos contables, es decir, Hacienda tiene la facilidad o tiene, por así decirlo, el permiso de a lo mejor te llega una inspección y ves cómo la Hacienda te dice cuáles son los entrajes en tu propio banco, ¿no? Entonces mucha gente queda diciendo, es posible, si Hacienda puede acceder a los bancos. Entonces, pero diciendo banco, dame todo lo que tengas de esta persona, ¿no? Por supuesto, ellos tienen, por supuesto, piden permiso al banco, el banco les envía permiso para eso. Pero claro, pero al final el banco lo que tiene es lo mismo que tiene ya Hacienda, ¿no? Sí, pero Hacienda ya te pregunta. Te pregunta, oye, estos ingresos a qué corresponden, porque no sabemos a qué casarlo. Realmente es lo que se llama una comprobación limitada, que Hacienda te pregunta. No es porque no significa, no hay que ponerse nervioso, no significa que es que ya te esté acusando de nada, simplemente que quiere que le aclares dónde vienen esos ingresos, esos gastos, ¿no? Tú tienes que tener la factura de todo lo que haces para poder... Exactamente, claro, pero no solamente eso, sino que muchas veces el documento probatorio no es solamente la factura, sino también puede ser un ticket o un recibo, porque realmente tienes que casar. Yo siempre le aconsejo a todos mis clientes que el extracto bancario, cuando acaba el final de año, que lo impriman y todos los documentos contables o documentos probatorios, sean facturas, recibos, etcétera, que lo guarden en una caja y pongan año tal, todo guardado. ¿Por qué? Porque Hacienda te puede abrir, en lo que es materia de IVA, te puede abrir 4 ejercicios que son 5 años para atrás. Pero es que en impuestos sobre sociedades te puede abrir hasta 10 años para atrás. Entonces, claro, es que no voy a estar guardando documentación, vale, pero es que tienes que tener algo, un sitio donde guardarlo, porque Hacienda te puede abrir años para atrás. Entonces, esa es muy importante, una contabilidad bien llevada y sobre todo siempre muy enlazada con el banco, ¿vale? Diariamente o semanalmente, ¿no? Con cobros, pagos, muchas veces también descubrimos pagos o errores en el banco, o errores en clientes, proveedores que no nos han pagado o que hemos pagado doble. Entonces, esa es una parte también muy importante. Vamos, de hecho es una cosa que suele pasar mucho, es decir, vas haciendo la contabilidad, es decir, en este caso, cuando llega el trimestre vas haciendo las cosas y dices tú, oye, pues esto no me cuadra, esto no me había fijado yo, y te vas dando cuenta conforme vas haciéndolo para el asesor. Entonces, eso es muy importante, claro, y está muy interrelacionado con la fiscalidad, porque, vamos a ver, la fiscalidad donde se basa todo es en la contabilidad, es decir, cuando... Hombre, la contabilidad entiendo yo que es la base de lo que después se va a hacer en fiscalidad, ¿no? Exactamente, es decir, la contabilidad es de la fiscalidad donde se nutre de la contabilidad, es decir, toda la información que se va a presentar en Hacienda sale de la contabilidad, es decir, tanto las retenciones de profesionales, trabajadores, pagos de IVA, cobros de IVA, etcétera, todo está ahí relacionado. Entonces, esa es la gran sabiduría, o sea, el cúmulo de sabiduría donde está todo, de ahí se tiene que sacar todo. Entonces, hay una interrelación muy importante que es entre la contabilidad y la fiscalidad, porque de ahí se nutre todo. Eso es la pregunta, interrelación. Exactamente, porque de ahí está todo interrelacionado. Pero claro, eso nos hace ver también incluso fallos que descubrimos, ¿no? Por ejemplo, Perdona que te interrumpa, pero nos están escribiendo desde Instagram y nos está diciendo que está muy bien, que le parece muy bien, pero te leo textualmente, pero yo no sé cómo hacer un mayor o un menor. ¿Y qué relación tiene esto con la contabilidad y la fiscalidad? Bueno, claro, es decir, esta persona habrá escuchado mayor, menor, tal y cual, sí. Y bueno, un poquito vamos a aclararle esto. Realmente es un mayor, la menor en contabilidad no existe, es el mayor, ¿vale? Entonces,
Generalmente una persona no tiene que hacer el mayor, lo hacen los programas contables. El mayor ¿Qué es el mayor? El mayor es un... ¿Es el hermano mayor de alguien? No. Es el resumen, por ejemplo, en contabilidad lo que tenemos son cuentas contables, ¿vale? Imagínate, cuentas de clientes, ¿no? Pues el mayor, por ejemplo, del cliente fulanito de tal son por todas... ejemplo, de J. Por ejemplo, pues son todas las operaciones, son todas las facturas o todas las operaciones que hemos tenido con BJ Abogado a lo largo del año, a lo largo del mes, por ejemplo, las facturas de entrada, facturas tanto de entrada compra, como salida. exactamente, y pagos y demás, y al final, bueno, pues tienes un mayor y sale cuál es la cantidad pendiente de deuda que tenemos con Borja, o que Borja tiene con nosotros porque no le hemos cobrado o no le hemos pagado, ¿no? Entonces al final eso es un programa, ¿no? Donde sí, lo que hay que hacer es meter cada asiento. Exactamente, eso es un programa, ya todos los programas vienen preparados para eso y el programa te va creando el mayor, al igual que te crean los libros de facturas emitidas y recibidas, que muchas veces las comprobaciones limitadas Hacienda nos lo pide, ¿no? O sea, también tienen que tener un formato concreto que los programas generalmente lo llevan para que si lo pide Hacienda se le puedan enviar esos libros de facturas emitidas y recibidas a Hacienda, porque bueno, también es otro documento probatorio, ¿no? Vale, con esto vamos a parar, sí, porque nos están diciendo que tenemos publicidad y enseguida volvemos. Nos vemos ahora. AuxBoss, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, edificio Toledo 1, planta segunda. AuxBoss. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954 126 920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Bueno, pues volvemos en la última parte, la última sección de esta entrevista y vamos a seguir con la interrelación entre la contabilidad y la fiscalidad. Estábamos hablando, Fran. Estamos hablando del tema de la contabilidad, ¿no? Y luego pasamos al tema fiscal, ¿vale? Las empresas y los autónomos tenemos obligaciones con Hacienda, en lo cual tenemos que presentar trimestralmente. Pues tenemos claro, lo que pasa es que con esto, en cuanto a la fiscalidad, había como dos formas de hacerla, ¿no? Es decir, la que son módulos, bueno, y la que son... No, pero eso es en materia de IRPF, ¿vale? Eso es materia de ¿Eso IRPF. solo es IRPF? Esa materia ¿O también IRPF. vale para IVA? No, ahí el IVA no existen los módulos, eso es para el tema de IRPF, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, cuando llegan los trimestres, ¿vale? Tenemos que presentar una serie de tributos, en este caso como el IVA, el IRPF, etcétera. Entonces... Tributos, mira, hablando así, yo digo, mira este romano, vamos a hacer tributos al César. Entonces tenemos que nutrirnos de la contabilidad para poder sacar esa información que se presenta a Hacienda, sobre todo para comprobar que lo que se presenta a Hacienda es totalmente correcto, ¿no? Si no fuese así, tenemos un problema, sobre todo porque no se hace bien y Hacienda nos puede sancionar, porque cuando nos pide una comprobación vería que no tiene interrelación lo que es la contabilidad con lo que se ha presentado en materia fiscal. Pero también nos sirve muchas veces para corregir errores que no es que se hagan queriendo, pero hay veces que, bueno, pues salen. Nosotros nos ha entrado un cliente hace poco que tiene un problema, porque ellos se dedican sobre todo a hacer temas internacionales, ¿no? Ellos no, aunque trabajan en España, pero sus servicios son todos fuera de España, ¿no? Y una plataforma, la plataforma es la que ellos le autofactura y le reciben y le envían a ellos los impuestos.
los ingresos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos dimos cuenta de que, bueno, el profesional con el que estaba haciéndolo, pues estaban haciendo que pagase IVA. Entonces, claro, cuando miras la contabilidad, empiezas a darte cuenta de que algo no encaja. Es decir, me acuerdo que comentaste, que hemos comentado este caso alguna vez tú. Exactamente, entonces me dicen, algo no encaja porque una empresa que está haciendo entregas intercomunitarias de servicios, incluso fuera de este país, porque realmente las empresas están en Países Bajos y demás, entonces no tiene sentido que esté tributando por IVA. Entonces nos dimos cuenta de que... Atención, pregunta de Facebook, ¿por qué no tributa por IVA? No es decir, hay actividades que tienen que tributar por IVA y otras actividades que no tienen que tributar por IVA. Claro, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de entregas intercomunitarias de servicios, o sea, son servicios en este caso de manera telemática que se prestan fuera de este país, ¿vale? Como por ejemplo... Atención, perdona que te interrumpa, nos acaba de poner por aquí las redes sociales, por si queréis seguir comentando, animaros a que lo sigáis haciendo, porque lo estáis haciendo muy bien. Y así es como nos gusta el programa, que sea ameno, que sea interactivo y que no solamente sea una conversación o una entrevista tipo monólogo que hablemos, sino que participéis vosotros tranquilos, que nunca se va a decir vuestros nombres, ni vuestros alias, ni vuestros arrobas, ¿vale? Por protección de datos eso está totalmente garantizado, pero sí nos ayuda para tener ese feedback y hacer ese programa ameno con vosotros, ¿vale? Vale, ya os dejo tranquilo para que prestéis atención a Fran. Muy bien. Te decía que no es que no tenga que tributar por IVA, sino que son entregas intercomunitarias de servicios, se hacen fuera del país. Entonces, hay que diferenciar también si esa entrega, el usuario final, es una persona física o es una empresa, ¿no? Entonces, en este caso era una persona física a quien está recibiendo esos servicios, con lo cual no tiene que llevar IVA porque se presta, aunque esté en España, pero se está prestando de manera telemática fuera del territorio de aplicación de impuestos, en este caso es España, ¿no? Entonces, claro, ahí no había IVA por ningún sitio y, claro, tampoco se puede deducir IVA porque al ser una actividad exenta no puede deducirte IVA. Y en este caso ellos estaban aplicando también lo que se llama la regla de la prorrata. Entonces, claro, la pregunta con esto sería, Fran, si no tiene obligación de hacerlo y lo hacía, Hacienda no decía nada diciendo me estás pagando algo que no me no tiene por qué hacer eso, es decir, o sea, si coge dinero de más, pues coge dinero de más. Si Hacienda no te puede decir, porque realmente el fallo es una autoliquidación, el fallo es tuyo. Entonces tú tienes que saber que no solamente no está tributando por IVA, porque no había facturas con IVA, pero claro, le estaban haciendo una regla de la prorrata, es decir, se estaban deduciendo por una proporción de IVA y estaban diciendo que cuando tú vendes fuera, se hace lo que se llama la inversión de sujeto pasivo de IVA, es decir, a nivel contable, tú recibes esa factura, ¿vale? O emites esa factura y haces lo que se llama la inversión de sujeto pasivo de IVA. En este caso, cuando él la recibe... Perdona. Has hablado muy rápido y seguramente habrá gente, porque yo del último que he dicho no me he enterado de nada. Te he escuchado esto. Mira, lo que se llama la inversión de sujeto pasivo de IVA. Inversión del sujeto pasivo de IVA. El cambio, ¿no? Exactamente, entonces... La empresa lo que hace es que recibe de esa plataforma, recibe una autofactura, es decir, son tus ingresos, pero te lo autofactura en una plataforma. Entonces tú recibes esa factura y contablemente es un ingreso y lleva un IVA soportado y un IVA repercutido. O sea, se netea, es decir, pero es una herramienta contable y se contabiliza así. ¿Qué ocurre? Que en este caso la persona lo llevaba, pues estaba contabilizando ese IVA repercutido, por un lado, y estaba haciendo una regla de la prorrata con ese mismo IVA, pero con un porcentaje inferior a lo que estaba tributando, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que una diferencia que le hacía pagar. Entonces, estamos hablando que durante un año completo pues ha pagado en torno a unos 85, 90 mil euros de IVA que no le correspondía. Entonces, ahora se va a pedir esta devolución de IVA porque le corresponde. Y eso se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer. ¿Y por compensación? No, lo que se va a pedir es una devolución de ingresos indebidos. Directamente. Pues, por supuesto, hay que demostrárselo a Hacienda y, por supuesto, decirle el razonamiento de por qué estamos pidiendo esa devolución. Pero en este caso, una actividad exenta que no tiene por qué tributar por IVA y se está haciendo. Entonces, todo eso, esa contabilidad que está bien llevada, nos hizo darnos cuenta de que había algo que no encajaba. Pero lo mismo ocurre con los modelos 390 o con los modelos 347 que se acaban de presentar hace el martes, acabó el plazo, en el que tú tienes que llega un momento en que le das a un botón y aparecen todas las operaciones que tienes con tus clientes y proveedores de más de 3.005 euros con 6 céntimos. Entonces, claro, si tú eso atención, importante, 3.005 euros, 0,06. Exactamente, son las antiguas una máquina lo que son las antiguas 500.000 pesetas, ¿no? Pero claro, esto tiene que estar bien llevado.
Porque Claro. ahora, en esta época, es cuando Hacienda suelen salir muchas inspecciones. Porque, claro, cuando tú, las ventas sobre todo, si tú declaras menos ventas que la que declara un cliente, le va a preguntar a los dos a Hacienda, o a ti al proveedor, al cliente. Si el cliente demuestra que envía esas facturas y tú no lo has metido, ya la sanción va para ti porque ha dejado de tributar a Hacienda. Pero lo mismo ocurre con los clientes, muy importante, porque si tú, o con un proveedor en este caso, ¿no? Si tú en un año te has quitado menos porque hay una factura que no te ha llegado, o varias facturas no te han llegado, que te han llegado después de años, entonces, claro, te permite esa factura darte cuenta de que, bueno, que hay una serie de gastos que ya puedes meter para el año siguiente. Entonces, esa interrelación, esa llevanza realmente pulcra de la contabilidad ahorra muchísimo dinero a las empresas, mucho dinero, porque hace que realmente te des cuenta de cómo va tu empresa, sobre todo lo más importante para ver cómo va tu empresa, pero luego en materia fiscal, tanto lo que hemos hablado de los documentos probatorios como para poder llevar todo lo que es el tema de impuestos, eso es vital, es de vital importancia, porque al final las empresas, nos guste más, nos guste menos, tenemos que lidiar con Hacienda y tenemos que hacer bien nuestros impuestos, porque si no tenemos un problema. Así es. Mira, Fran, nos está escribiendo desde Instagram, ¿vale? Y nos dice que se han enterado que este año tiene que ser obligatorio el tema de la factura electrónica. Sí. También tiene que ver con esto, con este tema que tenemos aquí. ¿Puedes explicarnos un poquito el tema de la factura electrónica? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? La factura electrónica es un tema muy nuevo, ¿vale? Bueno, un tema muy nuevo para las empresas, aunque ya se lleva tiempo haciendo en las administraciones. ¿Cómo es una factura electrónica? Es decir, por ejemplo, eso que hacían nuestros abuelos de coger, te pago el recibo de comunidad y te lo hago en un papel, te lo firmo y te doy el papelito, eso sí ya no va a valer. No, eso ya sí no vale. Eso ya no vale. Pero hace tiempo ya que no vale, ¿verdad? No, ya a partir de septiembre, sobre todo con las administraciones públicas, lo que se hace es que se utiliza la facturación electrónica, porque utilizamos programas como FACE, ¿vale? En los que tú haces una factura, tu programa hace una factura, y a través de ese programa se transforma la factura en un fichero .xml, que es lo que tú le envías a la administración pública. Bueno, pues a partir de septiembre, luego de manera gradualmente, ya todas las empresas van a tener que ir, empresas autónomas, van a tener que ir acostumbrándose a hacer la factura de manera electrónica. Y será una forma un poco más de controlar realmente el tráfico mercantil. Y entonces, para hacer eso, tendremos que tener controlado un programa que convierta la factura de PDF. Exactamente, no, se tendrá un programa en lo que probablemente hará la factura como hasta ahora, pero también te la sacará en XML para poder enviársela a tus clientes y proveedores, en este caso, a tus proveedores a ti, en este caso. O sea que la factura electrónica es porque tiene que ser con formato XML. No es que tiene formato XML, es que es el formato que te saca. No sé si cuando llegue el momento... Tú cuando haces una factura, por ejemplo, tú la haces, la firmas tal y cual y lo tienes en PDF. ¿Esa no valdría? No, esa factura realmente se va a hacer después. O sea, es decir, ahora mismo lo que sale esa factura se pasa a FACE, ¿no? Pero después habrá programas, o organizaciones te los habrá ya, en los que directamente te saca tu factura en PDF, pero también te va a sacar tu factura en factura electrónica, y que se la va a tener que enviar así a tus proveedores y a tus clientes, perdón. Bueno, entonces, ¿y eso para los autónomos y igual. PYME desde cuándo? ¿También desde septiembre? Desde septiembre, empieza de manera gradual, también se va a empezar a hacer. O sea que ya nos tenemos que acostumbrar, es una forma de controlar un poco más todo lo que es el tráfico mercantil. Nos tenemos que acostumbrar a ello. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, yo creo que con esto tenemos el tema visto. De momento no hay más preguntas por Facebook ni por Instagram. Vale. Si te parece, lo dejamos aquí. Estupendo. Y te volveremos a contar contigo. Muy bien. Francisco, muchas gracias. A vosotros. Bueno, hasta ahora. Pues una vez terminada la entrevista, vamos a parar para publicidad y empezamos con el último bloque. AuxBoss, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, Edificio Toledo 1, planta segunda. AuxBoss. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com.
En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954 126 920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Bueno, pues seguimos aquí, volvemos a recordar que ponemos en el faldón las redes sociales para que podáis poneros en contacto con nosotros. Y en este caso vamos a ir seleccionando preguntas que tenemos ya aquí apuntadas para ir dando contestación. Dice la primera: gracias por el programa. Tengo un escrito de defensa y tengo 10 días, pero no me han pasado el expediente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver. Aquí es importante que tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Desde BJ Abogados siempre nos gusta, cuando tenemos un escrito de defensa, que es un escrito en el cual tenemos que defender a alguien de un problema que tiene, nosotros siempre solemos mandar el expediente completo. ¿Por qué? Porque de esa manera el cliente va a poder ver todo lo que hay, nosotros vamos a analizar todo lo que hay y nosotros como abogados en BJ Abogados vamos a trazar la defensa del cliente. Pero después de esa defensa tiene que ponerse en contacto con ellos y de esa manera poder hacer una simbiosis y poder hacer una defensa en condiciones, poniendo cuáles son los testigos, poniendo cuáles son las pruebas, poniendo cuáles son los documentos, y todo eso sale del estudio del expediente. Entonces, ¿es obligatorio que el expediente el abogado se lo pase, en este caso, al cliente? No. Nosotros en BJ Abogados siempre lo hacemos. Y justamente por eso, porque nosotros siempre decimos, mira, al final esto es un barco en el cual los dos estamos remando. Yo tengo que hacer mi parte y tú tienes que hacer la tuya, ¿vale? Porque al final a los dos nos va mucho en ello, ¿vale? Y justamente por eso, ¿qué puede hacer? Nosotros lo que te recomendaríamos desde BJ Abogado es que aportes, que pidas el expediente y trabajes junto con el abogado, en este caso el escrito de defensa. De esa manera podrás tenerlo todo súper bien y después en el momento de preparar el juicio tenerlo súper claro. Y ahí es importante tener en cuenta en la instrucción las declaraciones tanto de los investigados como de los denunciantes como de los testigos que puedan haber, ¿vale? Las periciales que puedan haber, ¿vale? Y sobre todo el escrito del fiscal, y si hay escrito del abogado acusador también, lo que se denomina la acusación particular. Esos son los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta para poderlo hacer, y de esa manera se elabora el escrito de defensa, ¿vale? También importante, cuando se hablan de 10 días, tengamos en cuenta que en plazos judiciales los 10 días son hábiles, es decir, son de lunes a viernes sin contar fines de semana ni festivos, ¿vale? Ahora, supongo que os habréis dado cuenta que ahora en Navidad salió que no tenían que computarse aquellos plazos que tenían que ver desde el 24 de diciembre al 6 de enero. Son días inhábiles judicialmente hablando, pero ojo, no administrativamente hablando. Administrativamente hablando significa que, imaginaros que quiero poner un recurso de reposición porque me han denegado una ayuda desde un punto de vista del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía. Si te dan 10 días, ahí son 10 días naturales. ¿Por qué? Porque son plazos administrativos, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Siguiente pregunta, esta de Instagram. Dice, quiero cambiarme de sexo. ¿Tiene alguna consecuencia jurídica? Sí, es que la pregunta se las trae. ¿Tiene alguna consecuencia jurídica sobre un procedimiento penal abierto? Vamos a ver,
para poder, en este caso, hacer el cambio de sexo. Aquí está la ley trans, que salió hace relativamente poco, y también hay unas ordenanzas por las cuales se puedan realizar el cambio siempre y cuando pues tengan unos requisitos que se cumplan y siempre y cuando la única consecuencia es que no eludas la justicia. En este caso dice que tiene un procedimiento penal abierto, tienes que comunicarlo, tienes que aportar, en este caso, el nuevo DNI, el certificado del registro civil donde haga el cambio de nombre, y de esa manera, pues, por ejemplo, si te llamas Antonio Pérez y después te llamas Antonia Pérez, pues ya está, pues con el cambio de nombre se cambiará en este caso el responsable como denunciante o denunciado y no habrá ningún tipo de problema. Lo que sí castiga la norma, ¿vale?, es que tú eludas la justicia. Entonces eso tiene penas de prisión por obstrucción a la justicia, que está tipificado, creo que en torno a 399 por ahí del Código Penal, ¿vale? Y además también entraría el Convenio de la Haya por un lado, Bruselas II por otro, Ley Orgánica del Poder Judicial, y entonces ya te la lías, ¿vale? Cosa que desde BJ Abogado decimos que no hay ningún problema, pero si tienes un procedimiento, comunícalo, porque de esa manera no vas a tener ningún problema y siempre con la claridad y la transparencia de ayudar a la justicia en todo lo que tiene que ver con un procedimiento judicial. Última pregunta, esta vez de Facebook. Dice, me ha dado una chica con una moto un golpe por detrás. Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Un golpe se entiende que es la moto al coche. Dice, es la primera vez. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, siempre lo primero es, aquí vamos a aplicar sentido común, ¿vale? Es decir, te bajas de la moto, ves cómo estás, en este caso el conductor preguntar cómo está en este caso la chica. ¿Por qué? Porque el coche, la carrocería la tiene, pero la carrocería de la moto es el cuerpo de la persona, ¿vale? Por lo tanto hay que ver que está bien, hay que socorrerla si está bien, pues en este caso intentar llegar a un acuerdo amistoso, que para eso tanto la moto como el coche tiene el parte amistoso, y hacerlo. En el caso de que no se quiera llegar a un acuerdo amistoso, pues hay que llamar a la policía o a la Guardia Civil en función del sitio donde esté y levantar el correspondiente atestado. Bueno, en principio esto es lo que tenemos, no nos da tiempo de más porque me están diciendo ya los técnicos que tenemos que cortar, poner por aquí abajo el tema de redes sociales para que sigáis haciendo preguntas. Nos han quedado, madre mía, pues 7 o 8 preguntas más por hacer, pero bueno, seguiremos la semana que viene. Gracias por estar ahí, como siempre decimos, la semana que viene, más y mejor. ¡Hasta luego!